¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal, bienvenida a esta cuenta en la que estás llegando a conectar conmigo y con mis servicios y con mi vocación y con lo que hago hoy. Hoy 2025 estoy grabando esto. Sentí ganas de grabar este video para que cuando entres a algún espacio en el que comparto información sepas de quién lo estás recibiendo, no solo a nivel de credenciales, entre comillas, sino más bien quién es la persona que está detrás de esta cuenta o de este canal. Mi nombre es Gaby, me llamo María Gabriela García Lizalde. Me dicen Gaby de toda la vida, porque todas mis hermanas somos María, entonces María quedó un poco relegado. Tengo 40 años, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires de Argentina, en la costa argentina. Pero nací en General Villegas, el 5 de noviembre del 84, y soy escorpiana, ascendente en Tauro, con Luna en Aries, con Venus en Sagitario. Cosas que me importan a mí y que si estás en este canal de astrología seguramente te pueden interesar a vos. Y cuando nací, estuve 17 años viviendo con mi familia, que se conformaba por mi papá, mi mamá, mi hermana más grande, mi hermana más chica. Y un primer embarazo que perdió mi mamá. Hay que tener en cuenta siempre todos los hermanos, nacidos y no nacidos, muy importante. Ya te voy a explicar por qué digo estas cosas. Este canal o esta cuenta lo que busca es compartirte herramientas, sean las que yo puedo brindarte como de otras cuentas u otras personas que yo conozco, que yo adquiero, que yo experimento, porque siempre lo que comparto es algo en lo que yo ya estuve ahondando y poniendo el cuerpo, y por eso lo comparto, porque lo comprobé por mí misma, porque me ha ayudado, porque me ha dado una nueva mirada de la vida, un nuevo nivel de conciencia, me ha ayudado a evolucionar, ¿no? a crecer, a madurar y a destrabar muchos nudos, ¿no? de la vida personal. Todo lo que me trae, todo el recorrido que me trae hasta acá tiene que ver con varias cosas que se conjugan hoy en este presente en este canal que elegí, que se enfoque específicamente en astrología evolutiva o una astrología que busca que te conozcas y que puedas conocer también el clima disponible, qué está pasando a nivel energético, como cuando un meteorólogo te dice hay grandes probabilidades de lluvia, hoy va a salir el sol, va a ser mucho calor, va a ser mucho frío, va a haber viento, no va a haber viento. Bueno, yo trato a través de la lectura de los astros, de los tránsitos, explicarte un poco para qué está mejor cada día, cada semana, cada momento del año, qué es mejor para qué está más amable, ¿no? la energía disponible o el clima y la vida, para que aproveches a saber si estás por emprender algo, si estás por iniciar algo, si querés llevar adelante tal cuestión, que sepas, bueno, cuáles son las mejores o peores probabilidades de que eso pueda fluir mejor o peor también. Se puede utilizar los astros para desarrollarnos personalmente, pero para eso es muy importante conocer nuestro mapa personal, nuestra carta astral natal, que es ese mapa del cielo al momento de tu nacimiento. Y hago lecturas de carta natal y hago lecturas de revolución solar, que las hago generalmente en videos grabados de 1 hora y algunos minutos. Siempre voy a ir actualizando posteos con los valores actuales en mi Instagram y en mi canal de YouTube en la parte de comunidad. Y también en Linktree hay un enlace, todos los enlaces a diferentes canales, diferentes cosas que hago y al formulario para pedir. También se puede pedir directamente por WhatsApp. Bueno, hay muchas maneras de conectarte conmigo y pedirme tu carta natal, tu rebo solar, o si le querés regalar a alguien la lectura de su carta natal o su revolución solar, si sabes que le puede gustar. La revolución solar tiene la diferencia de que es la lectura del año que vas a cumplir. O sea, cumplís años, bueno, la lectura de la revolución solar yo la recomiendo un mes antes, un mes después, hasta 2 meses después como mucho. Poder hacer esa lectura te cuenta un poco, bueno, cuáles son las energías con las que vas a estar jugando, danzando el año que estás por cumplir, ¿ok? Bueno, dicho todo esto, siempre después hay posibilidad de conectar conmigo. Quienes me conocen y han contratado mis lecturas saben que soy una persona accesible, que siempre busca aportar lo más que pueda, que busca que ese producto, ese servicio que te estoy brindando realmente te sea de servicio, realmente lo puedas utilizar a nivel práctico, ¿ok? No son clases de astrología lo que grabo, son lecturas
con ejemplos prácticos de qué hacer con eso concretamente. Como decirte, estaría bueno que hagas natación, estaría bueno que te conectes más con el fuego, estaría bueno que salgas a caminar, estaría bueno que lo que sea, ¿ok? Bueno, ¿quién es esta persona que está acá? Bueno, te voy a contar un poco de mi recorrido para que entiendas, bueno, que lo primero que me gustaría decir, ya que es un canal de astrología y una cuenta de astrología, es que yo no tengo un título oficial de astróloga. Esto es algo que me gusta decir en todas mis cuentas y en todo el recorrido que he tenido. Siempre trato de contar exactamente quién soy dentro de lo que mis posibilidades me permiten, en el sentido de la honestidad como base de lo que te estoy ofreciendo, para que vos honestamente puedas contratar mis servicios sabiendo lo que te estoy ofreciendo y no esperando algo que no es. No hago predicciones. Considero que es una falta de respeto a la persona que me contrata predecir algo, ponerme en un lugar yo considero arrogante o soberbio frente a las infinitas posibilidades que tiene la persona, porque una carta natal y una revolución solar no te van a decir qué te va a pasar, te van a decir con qué energías vas a jugar, ¿ok? Después cómo vos juegues esas energías junto con cómo eso configura con vos es otra historia y tiene que ver con tu nivel de conciencia, con tu disposición a aprender de la vida, con tu disposición a usar, apropiarte de tu propio territorio, carta natal, y a ponerlo a jugar en tu revolución solar. Soy una persona extensa. Si tengo un defecto muy grande para todo lo que es el mundo actual y tecnológico, es que no tengo buena capacidad de resumen. No soy una persona que pueda hacer un reel de 5 segundos y explicarte algo concretamente. No es una habilidad que tengo, por lo contrario, es algo que necesito desarrollar. Y yendo al punto de quién soy yo, bueno, como te decía, tengo 40 años, vivo en Mar del Plata, nací en General Villegas y los primeros 17 años estuve ahí. Siempre me gustó la música, desde que tengo 2 años canto, amo cantar, es mi cable a tierra, es lo que más feliz me hace. Y lo que más puramente creo yo está conectado conmigo, porque no es para nada en particular más que para sentirme feliz y hacerme bien, y siempre me hizo bien, igual que escribir. Cantar y escribir son como mis dos piernas, mis dos cables a tierra, son lo que me ha mantenido sana, lo que me ha mantenido conectada con mi creatividad, con mi emoción, con mi ser. Con mi autenticidad. Me considero una persona auténtica, honesta, que soy muy clara en lo que ofrezco, en qué términos, cuándo, cómo, para qué, porque quiero que la persona elija sabiendo qué es lo que está eligiendo, qué es lo que está pagando, qué es lo que va a recibir, para qué le puede servir. Por eso me interesa ir en profundidad y no decir 3 cosas y dejar como espacios vacíos al azar y que la persona entienda una cosa y sea otra. Todo ese tiempo en General Villegas fueron estas las bases de mi persona, lo que más me gustaba hacer. Otra característica que fue común, digamos, en esa época de mi vida, es que era siempre mejor alumna, abanderada, buena compañera, tenía 10 en todo, me decían la chica 10, y con esto voy a que, bueno, siempre tuve rapidez mental, siempre fui ágil mentalmente, y en el momento de elegir qué carrera estudiar, yo quería estudiar música. Concretamente mi papá fue el que me dijo no, me dijo estudia otra cosa, y como era buena con los números dije bueno, no sé, contadora pública. Después de tratar de descartar un montón de cosas en las que sentía que podía cometer grandes errores de vida, como no sé, pensé en abogacía, pensé en medicina, pensé en psicología, pero me parecía como mucha responsabilidad y que no sabía qué hacer con eso. La responsabilidad es una palabra importante en mi vida, quizás por demás desarrollada, por mi historia de vida también. Me fui a estudiar contadora pública y al poco tiempo me di cuenta de que, a los meses me di cuenta de que, o sea, en realidad ni bien tuve las primeras clases de teoría contable dentro de otras clases que hay comunes en el primer año, me di cuenta de que no podía hacer eso porque era matarme en vida. Y elegí, para no perder el año, para no perder también el esfuerzo que estaba invirtiendo mi familia en mí, y porque tenía como una especie de mandato, de deber ser muy fuerte en ese momento, sobre todo con mi papá. Dije, bueno, hago licenciatura en economía, porque hablando con una profe me dijo, mira, tiene más vuelo, es más flexible, es más como libre, es más social, y a mí siempre me interesó, siempre me consideré una persona solidaria, es uno de los valores que mi familia me transmitió, la solidaridad, mirar al de al lado, al de enfrente, al del costado, al de atrás, ¿no? Tratar de entender un poco
que hay diferentes realidades y que aunque uno esté bien, que otro no esté bien, no es ajeno a uno y que siempre se puede dar una mano, hay que darla, porque nunca también se sabe cuándo se necesita una mano del otro. Pero creo que no me lo decían tanto como una cuestión transaccional, ¿no? De, bueno, ayudar porque no sabes si algún día vas a necesitar. No, era ayudar porque cuando otro necesita y podés, ayudar. Y entonces siempre tuve también esa cualidad. Creo que cuando me fui a vivir a Rosario descubrí o pude desplegar quién realmente era, porque tuve un montón de opciones y posibilidades que en mi pueblo no había, y entonces empecé a estudiar un montón de instrumentos. Obviamente me metí en vocalización, canto, que era lo que siempre había querido hacer, en paralelo a estar estudiando. A la vez también estuve yendo a un montón de barrios con muchas carencias y con otras condiciones también de vida, que me abrieron mucho la cabeza, que me enseñaron mucho, que me volvieron más humilde, que me enseñaron sobre también el ayudar, desde dónde ayudar, qué es ayudar, por qué uno quiere ayudar a alguien, qué es lo que uno está viendo en otro, que quizás el otro ni siquiera considera que necesita eso. El tema ahí también de la perspectiva, ¿no? Así que aprendí muchísimo mientras hacía la facultad, mientras hacía la carrera. También al mismo tiempo me empecé a enfermar porque claramente no era mi camino de vida, y empecé sobre todo a tener trastorno de ansiedad e insomnio muy marcado, muy heavy, y bueno, eso hizo que empiece a ir a terapia. Ahí tuve justo una psicóloga muy buena que me contó sobre las creencias irracionales, me hizo trabajar mucho sobre reconocer esas creencias irracionales y transformarlas y elegir más conscientemente en qué quería creer yo, qué realmente respondía a quien yo realmente era. Y muchos años así. Después fui a terapia también por la separación de mis padres. Tuve el distanciamiento con mi papá durante muchísimos años. Esto ya habiendo dejado la carrera, habiéndole comunicado a mis padres: miren, no es algo contra ustedes, es algo a favor mío, tengo que poder jugar mis propias cartas y poder vivir mi vida y hacerla a mi manera, con mis propias cagadas, como me gusta decir a mí. Creo que es el mejor consejo que puedo dar o sugerencia, es vivir tu vida a tu manera, así le erres, le vas a errar, pero que sean tus propios errores, así aprendés, y podés realmente darle forma a esta existencia que es única. No sabemos cuántas más hay o si ya hubo, tenemos esta acá al menos. Vivila de tu mejor manera, que sea tu mejor versión, que sea de la manera más auténtica posible. Me interesa mucho el ser humano, siempre me interesó mucho el otro, y por qué somos como somos, por qué somos diferentes como somos diferentes, ¿no? Por qué actuamos distinto ante la vida, cómo hacemos para ver la vida de maneras tan distintas a veces. Siempre me da mucha curiosidad, soy una persona muy curiosa. Y bueno, mientras hacía todo eso que hacía, que era la música y la parte de economía y ayudar en algunos barrios, con apoyo escolar, con talleres de arte, etcétera, y aprendiendo un poco más de política y un poco más de otras cosas, también empecé a practicar yoga en el gimnasio de la facultad, y de repente pasaron 10 años y venía haciendo yoga hacía 10 años, no sabía bien qué hacía, pero me hacía bien. Y un día una amiga me dijo: ¿por qué no haces el instructorado? Mientras empecé a trabajar en trabajos que nada que ver, ¿no? Trabajos que surgían, y que el primer trabajo tuve 6 años trabajando en una empresa de telefonía personal, que era como un agente que atendía vendedores. Trabajé con sistemas, me di cuenta que era muy buena con los sistemas, con la parte, digamos, de símbolos, operaciones, sistemas, aprender a operarlos, enseñarlos, usarlos. Me di cuenta que era rápida con eso, y todo fue armando una especie de Tetris que me trajo hoy, por eso lo cuento. Me volví instructora de yoga. Después otra amiga me dijo: ¿por qué no haces la especialización en yoga infantil? Está bueno. Tengo mucho feeling con la niñez, con las infancias. Amo los niños. Veo un niño en la calle y es como me despierta mi niña interna, o me conecta con mi inocencia, con mi ingenuidad, y me encanta, me da mucha ternura. Me pueden. Y bueno, hice la especialización en yoga infantil. Me surgió un trabajo en un jardín allá en Rosario, en un momento que era recién empezaba a ver yoga infantil en algún jardín. Tuve ese enorme privilegio de acompañar a niños de 2, 3, 4 años en un taller después del horario de jardín, y fue hermoso. Después seguí dando clases individuales, clases grupales, clases en un momento viví en un hostel porque me fui de viaje. Quería mochilear, ya tenía 30 años, pero quería tener esa parte de vida, ¿no?, que no había podido vivir, que muchos de mi edad ya habían hecho, de salir de viaje de mochila
y andar un poco por el mundo. Viajar es otra de mis bases, mi familia siempre fue de viajar, amé viajar siempre, estar en la ruta, estar viajando, estar incluso en un avión, para mí es de mucho placer, de mucha satisfacción. Me encanta compartir auto, por ejemplo, tomar mate, conocer gente, compartir historias. Bueno, me encanta conectar con personas. Así que viajar es es una excelente herramienta para conectar con las personas de manera auténtica y también descubrirse la autenticidad propia, ¿no? Poder ser auténtico. En paralelo a eso, después de que cuando se separan mis viejos y hago otro tipo de terapia, que era una terapia con una psicóloga, pero que también hacía, no lo busqué, pero ella también hacía regresiones, experimenté lo que son las regresiones a otras vidas, sin plantearme si creo o no. Yo soy muy entregada a las herramientas que me van llegando, las experimento y después las evalúo. No suelo tener mucho prejuicio. También en ese tiempo empecé con constelaciones familiares a nivel individual, que no sabía que existía lo individual. Empecé individualmente por varios años. Después hice una experiencia de constelaciones a nivel grupal. También me metí en enneagrama. No, primero empecé con flores de Bach, pero porque tenía curiosidad por una amiga que las tomaba y no sabía qué era y no entendía tomar flores, qué es eso. Bueno, conocí a Erika. Erika fue una de mis primeras guías, ¿no? Que bueno, me mostró todo el mundo de la metafísica, de las cartas, de los ángeles, las flores de Bach, las piedras. Por ella fui a buscar participar de una escuela de metafísica. Fui por error, entre comillas, por causalidades, a otra, a la Madre María de Rosario, y estuve mucho tiempo yendo a esas clases donde había cuencos, había armonizaciones, hablaban de rayos, de ángeles, arcángeles, de Metatrón, de Connie Méndez, de un curso de milagros. Tenía el PDF de un curso de milagros en mi computadora y cuando mis viejos se separaron y tuve una crisis personal muy fuerte, porque el vínculo que más estalló en ese momento fue el vínculo que tenía con mi papá, que era el vínculo más profundo que yo tenía dentro de mi familia. Me llevaba bien con todos, pero con mi papá tenía una conexión especial y fue un poco mi papá el que sale de alguna manera de cuadro. Ya mi hermana más grande estaba en otra ciudad estudiando y trabajando, yo ya estaba también, seguía en Rosario. Mi hermana más chica, que tiene discapacidad desde los 4, vivía con mi mamá. Mi papá se había ido, había estado primero conmigo, después con mi hermana más grande, bueno, después se fue a otra ciudad. En un momento perdí conexión completa, no sabía dónde estaba mi papá y pasaron un montón de cuestiones personales. Mi hermana más grande tuvo cáncer, nació mi sobrina, después tuvo, a los pocos meses de que nace mi sobrina sale esa situación del cáncer en mi hermana. En paralelo mi mamá estaba pasando de una depresión por el divorcio a una adicción al alcohol muy profunda, justamente el año que nace mi sobrina. Así que fueron años muy difíciles. Y en paralelo de eso yo ya era instructora de yoga, especializada en yoga infantil, ya estaba indagando en la bioneuroemoción, que me reconectó con un curso de milagros. Y un curso de milagros es un libro, pero es una experiencia de vida, es una perspectiva de vida que te cambia, es una reprogramación mental espectacular, o una desprogramación mental, diría yo. Muy fuerte, obviamente, dura todo un año. Es un libro que tiene teoría y ejercicios, un ejercicio por día, pero que obviamente te lleva generalmente más de un año. En el medio de eso salí de viaje, después seguí trabajando más bien aprendiendo sobre bioneuroemoción con otra corriente. Primero lo hice con Enrique Corbera, después seguí con Humano Puente, que ya era bioexistencia consciente, ya hablaba de incorporaba más el chamanismo, rituales, otras cosas que habían traído ya lo que era bioneuroemoción Enrique Corbera y los cubanos, que tuve la suerte de estudiar con los cubanos, los médicos cubanos. Bueno, en esa época todo venía como de Europa hacia acá y creo que, bueno, este matrimonio, esta pareja, no sé si están casados, Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, ellos se habían formado con Enrique Corbera y llevaron esta corriente a otro nivel, hicieron más pasos, ¿no? Profundizaron e incorporaron otros elementos y a mí me hacía mucho sentido y fue hermoso. No pude terminar el camino Humano Puente, hice los 2 primeros pasos, son 3 pasos, llegué a hacer el segundo, siempre por cuestiones de dinero. La cuestión con Enrique Corbera era en euros, así que me costó un montón terminar de pagarla. Después pude hacer la primera con mucho esfuerzo de Humano Puente, después ya la segunda me costó un montón, me ayudó un compañero.
Y bueno, y hasta ahí llegué. Pero siempre pasando la experiencia, brindando primero prácticas de sesiones de bioneuroemoción a nivel gratuito para aprender, para practicar. Aprendí sobre psicogenealogía, sobre el árbol genealógico, sobre el inconsciente. Aprendí muchísimo con Humano Puente sobre lo simbólico. Y en paralelo de todo eso aparece el tarot en mi vida de la mano de un amigo que tenemos en conexión, digamos, por bioneuroemoción, de Rubén, que quería aprender sobre tarot, me invitó a ir con él. Bueno, volvió a entrar el tarot en mi vida porque en realidad era algo que ya estaba en mi vida desde mi infancia. Mi papá a veces los domingos nos leía el tarot, no con las cartas de tarot, sino como con las cartas de jugar a cualquier juego de mesa. Así que para mí era como un juego de mesa más, solo que era como que mi papá me daba mensajes, me leía, me anotaba cosas y nunca le había prestado atención. Y en ese momento tampoco creí ni resoné mucho con eso, pero de repente algo se activó, evidentemente en mí. Yo resonando también muy con mi abuela paterna, y eso lo había descubierto por bioneuroemoción. Bueno, ella creo que le había enseñado a mi papá, y mi papá nunca me enseñó a mí, pero lo había practicado en casa y bueno, estaba en mi memoria emotiva y se activó ese lenguaje. De repente empecé a leer el tarot un poco sin entender cómo, empecé a generar lecturas y alguien me preguntó por qué no lo estaba haciendo a nivel de servicio y empecé a brindar el servicio y de repente empezó a venir gente y gente y gente y encontré mi propia lógica y bueno, ahí también senté las bases muy claras de qué era lo que estaba haciendo, porque yo no soy tarotista, yo no fui a aprender tarot, fui a una sola clase con Rubén, me acuerdo, o dos, no sé si íbamos a ir a dos, y nunca estudié tarot y sin embargo por aprender sobre símbolos todo se fue conectando, por eso se los voy contando. Y bueno, y un día Esencia Baimariana de Perú, astróloga, me dio la oportunidad de aportar el tarot a un webinar que era sobre Júpiter en Escorpio. Y siempre me gustó la astrología, así que yo ya estaba también con la astrología, mirando mi carta, aprendiendo, escuchando, pero nunca pensando en nada. Y todo se fue sumando y todo se fue tomando forma y de repente me encontré estudiando astrología. Hice un primer curso que era a través del cuerpo, espectacular, porque era con un actor astrólogo que a través de ejercicios corporales te enseñaba las energías del zodíaco, tu carta natal, mirábamos la carta, hacíamos meditaciones, espectacular. Tuve mis intentos de volver a retomar para terminar la carrera de economía, más por una cuestión de sentirme un poco como la termino, como una cuestión de cerrar algo, por esto de que soy muy prolija, tengo un toque con cerrar y prolijo y ordenado, y dije no, realmente nunca fue mi camino y di por demás, ¿no? Pero también aprendí muchísimo, no reniego de nada de lo que he hecho porque todo me ha enseñado, me ha fortalecido, me ha aclarado más aún sobre ciertas cosas, así que todo realmente sirve y no es un cliché, es real. Y seguí estudiando astrología por mi parte, ¿no? Aprendiendo con un montonazo de astrólogos que sigo, que me encantan, como Pablo Flores, como José Millán, como Cío Colmenares. Mi astral siempre fue un poco mi mentora porque fue la que primero descubrí en YouTube cuando no creo que no la conocía casi nadie, y yo la seguía y escuchaba y anotaba. Yo siempre fui de anotar y estudiar lo que anotaba y leer. Leí mucho obviamente a Eugenio Caruti sobre las lunas, los ascendentes. Me encontré después con Erika de lunalogía. ¿A quién más he escuchado? Bueno, Cora Negroni de Cora de los Astros, de Rosario. No sé, ahora me estoy olvidando seguramente de algún astrólogo, pero bueno, muchos. Paje de Bastos, una chica de España. Me presentaron a Paloma Cumplido a nivel, digo, de YouTube, ¿no? Y la empecé a seguir y me encanta su lenguaje también a nivel de los astros, que ella habla siempre de la historia que cuentan los astros. Bueno, muchísimos astrólogos y astrólogos que sigo y que escucho y con los que me nutro y me retroalimento. Y bueno, y un día alguien, yo hacía lecturas de carta porque me encantaba, a todas las personas que le hacía bio les ofrecía leer la carta astral porque encontraba mucha conexión entre lo que era la carta, el mapa de la persona a nivel astrológico y lo que pasaba en el árbol o su historia familiar. Y entonces dije, bueno, lo ofrezco porque me encantaba, solo porque me encantaba. Y un día alguien me preguntó por qué no lo cobraba, por qué no lo hacía como un servicio más. Y entonces a tarot consciente, a biodecodificación o bioneuroemoción o bioexistencia consciente y le sumé la astrología. El año pasado, julio del año pasado, me di cuenta que había cumplido 11 años de trayectoria
brindando servicio de acompañar a personas en sus procesos de crisis y transformación. Soy escorpiana, así que a mí me encuentran cuando están en una por morir y renacer siempre. Nunca es casual con qué solcitos nos encontramos en nuestra vida. Y entonces decidí, además que en paralelo venía grabando, también empecé a grabar un podcast hablando un poco de mi experiencia de vida, compartiendo reflexiones. Esto de que yo siento que soy una comunicadora nata, que me encanta escribir, contar. Bueno, crecí en una casa donde también se contaban historias, se charlaba mucho, había mucha comunicación, mucha charla en la mesa, mucho debate, se hablaba mucho, ¿no? Además de viajar, además de comer, además de disfrutar, de jugar mucho y de que hubiera un poco de tarot y de todo tipo, bueno, de cosas. En mi casa era muy excéntrica en ese sentido, bueno, y había mucha música. Entonces ahí llegué yo con todo ese combo ¿no? De todo lo que me trajo hasta acá que les estoy contando y que hizo que hoy decida seguir con astrología. En su momento, en el año pasado, decidí dar por cerrado por una cuestión de momento personal que estaba atravesando. Decidí que necesitaba hacer un viraje en mi vocación, en mi profesión, en mi cotidianeidad. Después mi cuerpo un poco me lo confirmó, entonces estuve haciendo muchos cambios el año pasado a nivel personal, reordenando mi vida, sigo en eso, profundizando en ese reordenamiento y bueno, y decidí después de unos meses de estar indagando en otras cosas, dije quiero seguir con astrología. De hecho en el momento que dejé de dar sesiones, dejé de atender todo tipo de sesiones de bio, tarot y astrología, igual decidí seguir con el canal de YouTube que había abierto hace muchísimos años, primero por música y después por tarot, y bueno, y le fui sumando cosas. Y 13 años creo que hace que estoy en YouTube. Podcast de Spotify debe tener 5 años, el canal de Yo Soy Otro Tú en Spotify, donde cuento mucho más de mi vida personal quizás. Y un poco también dejarles un video que les voy a grabar próximamente acerca de esto de empezar a entender que detrás de las cuentas, detrás de este canal, de esta cuenta, hay una persona común y corriente como vos. Simplemente quizás soy muy valiente, soy muy mandada, confío mucho en mi instinto, aprendí a confiar en mi intuición y realmente me dejo llevar por las cosas que me mueven y que me apasionan. Creo que lo que he mantenido a lo largo de mi vida es la pasión por lo que hago, sea que en algún momento hice una música, economía, ayudar a la gente, no sé, he tenido también un club de ecología cuando era más chica, hacer radio como hice en una época cuando era chica, estar en diferentes bandas, aprender sobre música, aprender sobre yoga, aprender sobre tarot, aprender sobre biodecodificación y medicina, ¿no? Y todo lo que implica eso, aprender sobre simbología, aprender sobre el inconsciente, aprender sobre astrología y lo que siga viniendo a mi vida. Soy una persona apasionada. Esas son mis características. Pero quiero que sepas eso, que este canal, sé que soy muy buena en lo que hago porque el feedback siempre es muy positivo, realmente yo me animo porque también después hay una confirmación de que ese es el camino y que lo estoy haciendo bien y que sirve, porque si dejara de servir, dejaría de hacerlo. Mi motivación es que sea de servicio, como siempre digo al final de todos los videos, que sea de servicio, que te sirva es que lo puedas incorporar, que te lo puedas apropiar, que lo puedas poner en práctica en tu vida y que veas qué pasa con eso. Mis propuestas también tienen que ver mucho con mi experiencia personal y soy bastante transparente. Le tengo poco pudor a compartir mi vida, a compartir quién soy, las cosas que me pasan y a mostrar mi humanidad, porque creo que muchas veces tanto Instagram como YouTube, pero sobre todo Instagram o las plataformas más rápidas, más, ¿no? de material en tiempo corto y de mucha viralización y que buscan ese tipo de interacción rápida, nos deshumanizan un poco porque uno elige compartir y generalmente elegimos compartir lo que sentimos que se va a ver bien, que va a ser aceptado o lo que puede llamar la atención incluso o lo que sea, ¿no? Buscamos la aceptación, buscamos ser bien vistos, busqué un rincón, busqué un posicionamiento de la cámara, busqué qué ponerme. No anoté qué decir porque soy bastante, como me dice Leo, ¿no? un amigo nuevo que tengo que es de freestylera, hasta para leer una carta natal o una rebo solar, freestyle. Me gusta aprender y hablar y decirte lo que me sale, lo que me nace,
porque siento que eso es autenticidad y que además es porque sé lo que estoy diciendo y sé lo que te quiero decir y lo que quiero que te llegue. Esa soy yo. Seguramente voy a tener que hacer un reel de esto más corto porque voy como 30 minutos hablando. Pero bueno, es porque en estos 40 años me dediqué a vivir mucho, me dediqué a seguir mi intuición, mi instinto. Me he metido en cuanta cosa me ha llamado la atención, así como estuve en el enneagrama, que poco dije, pero me metí en el enneagrama. Me he metido en un montón de cosas ¿no? Las constelaciones, todo lo que siento que me puede servir, que me puede iluminar, que me puede mostrar una perspectiva diferente de algo, ahí voy. Y después a veces me apasiono, pero no soy una persona que le guste ni convencer, ni evangelizar, ni imponer, ni nada, porque creo que cada quien tiene su propio guía interno, su propia sabiduría, su propio instinto, para reconocer a cada momento de su vida cuál es el camino, la herramienta, el recurso que te puede ayudar a comprenderte mejor, a abrirte nuevas puertas, a ampliar tu potencial, tu horizonte. Así que desde ahí es que hago todo y bueno, espero que te sirva toda esta data si querés saber bien quién soy, y esta es quién soy. Soy una persona muy sensible, así como se me ve valiente y apasionada. Soy una persona muy entregada de corazón a las personas que quiero, una persona muy sensible a la mirada de los demás también. Bueno, esa es mi historia. Acá estamos haciendo astrología. Es la herramienta con la que decido quedarme ahora y profundizar. Siento que es la que más me resuena en este momento, en la que más todavía tengo mucho, es infinito. Obviamente todos los universos que les nombré es infinito. En este momento me sigue resonando astrología. Y bueno, acá estaremos comunicando, brindando herramientas, soporte en lo que se pueda a través de los astros. Y bueno, mi canal y mis cuentas siempre son @yo soy otro tú. En el caso de Instagram es .ok, se le agrega eso, pero si buscas @yo soy otro tú me vas a encontrar en YouTube, en Spotify y en Instagram, que es donde ando dando vueltas. Espero que de verdad te sirva y nos estamos viendo, y si resonas conmigo,